lo que vamos a ver hoy es más concepto, entonces es más difícil preguntarlo en la prueba, pero necesitan estos conceptos, necesitan entenderlos para poder responder varias preguntas y para poder entender un poco la química básica. Entonces, en la clase de hoy me interesa harto que si es que tienen duda o algo no les queda claro, paren al tiro y vamos avanzando todos juntos, ¿ya? Ya no hay problema. Ya, entonces vamos a partir y acuérdense, están todos muteados, apenas ingresan se mutea automático, pero si tienen una duda, prendan nomás su micrófono o manden un mensaje para que vamos revisando qué es lo que pasa. Ya, las propiedades físicas de la materia son determinadas por algo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que los determina? Principalmente las fuerzas intermoleculares. ¿Se acuerdan que la semana pasada conversamos que habían fuerzas intermoleculares e intramoleculares? Como la materia no está compuesta de un solo átomo, las fuerzas que pesan mayormente son intermoleculares, porque son hartas moléculas lo que le da ya un estado físico a algo. ¿Ya? Y estas fuerzas intermoleculares, las más grandes, son las fuerzas de Van der Waals. ¿Por qué? Porque las fuerzas de Van der Waals engloban las dipolo-dipolo, dipolo inducido, fuerzas de London, etc. Que al final todas las fuerzas de Van der Waals son variaciones de dipolo-dipolo. Puentes de hidrógeno, que es la unión entre un hidrógeno y un hidrógeno, que básicamente también son puentes dipolo, o sea, uniones dipolo-dipolo, y las ion-dipolo. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuáles son los estados de la materia? Los generales. ¿Se acuerda alguno? Sólido, líquido y gaseoso, profesora. Súper bien, sólido, líquido y gaseoso. Voy a subirle un poquito el volumen, lo escucho bajito. Y tenemos propiedades macroscópicas. Hay extensivas e intensivas. ¿Saben a qué se refiere con propiedades macroscópicas? Bien, estoy abriendo el chat. No, el plasma no es un estado de la materia. En este punto hasta acá, química 1 es solamente química de colegio y química inicial de universidad, es solamente sólido, líquido, gaseoso. ¿Podría repetir la pregunta, profesora? ¿Saben cuáles son las propiedades macroscópicas de la materia? Que aquí les tiro como pistas que hay dos, extensivas e intensivas. ¿Usted se refiere a los enlaces covalentes, el enlace iónico? No, ya. Cuando digo propiedad macroscópica, voy a silenciar mi celular. Ya no sé silenciarlo, acá ahí no. Cuando me refiero a propiedades macroscópicas, son propiedades de las que nosotros podemos ver a simple vista un cambio. Entonces, por ejemplo, las extensivas son, o sea, las extensivas son el peso. Yo mirando algo puedo saber si es más pesado que otro, o tocándolo, tomándolo, puedo saberlo. La longitud, ustedes pueden saber si algo es más largo, más corto, solamente mirándola, no hablando de unidades, no diciendo esto mide 50 centímetros y esto 15, pero yo sí puedo decir esto es más largo que esto. El volumen y la masa. Ya, esas son extensivas. Y las intensivas tienen más que ver con las fuerzas intermoleculares directamente. Son la temperatura de ebullición, la de fusión, solubilidad, densidad. Todas esas propiedades derivan de las fuerzas intermoleculares y son las que definen en qué estado va a estar una materia determinada. Como base ahí, ¿cómo vamos? ¿Todos bien? ¿Todos en la misma línea? Sí, sí, sí. Las extensivas son peso, volumen, masa, longitud, todo lo que tú puedes ver o medir al ojo, básicamente. Y las intensivas tienen que ver más con los enlaces, o sea, tú no puedes ver exactamente cómo pasa, pero sí se ve un cambio de estado. Punto de ebullición, punto de fusión, densidad. Para todo se usan las fuerzas intermoleculares. Para... mira, cuando veamos los ejemplos un poquito más adelante, vamos a ver prácticamente cómo podemos usar nosotros las fuerzas intermoleculares en la vida cotidiana. Ya. Aquí les pongo algunos ejemplos, no se asusten, los vamos a ir conversando. Por ejemplo, esperen, se volvió loco. Ahí sí. Este es el ejemplo de un ion dipolo, puentes de hidrógeno. Si lo ven acá en el metanol,
tenemos un grupo hidroxilo, que es este OH, y aquí hay agua básicamente, H y dos hidrógenos. Entonces el puente de hidrógeno ocurre solamente ahí, no pesca el resto de la molécula. Dipolo-dipolo, dispersiones que pueden ser como fuerza electrostática, dipolo-dipolo inducido y ion-dipolo inducido. ¿Cuál es la pregunta que se viene a la mente entonces? ¿Cómo sé que va a reaccionar de cierta manera? ¿No es cierto? Las principales fuerzas son las Van der Waals. Estas, en resumidas cuentas, son las fuerzas de atracción y repulsión entre moléculas polares y no polares. Entonces, lo primero que tenemos que entender es las moléculas polares y las apolares. ¿Ya? Tenemos moléculas polares como el agua y el ácido fluorhídrico y moléculas apolares como el oxígeno y el dióxido de carbono. Viendo solamente esta imagen, ¿notan alguna diferencia entre las distintas estructuras? Las líneas. Por ¿Ya? ejemplo, en apolares son dos y en las polares son una. Lo cual en las polares se ven que si tienen que, hay otro enlace de por medio que se junta. ¿Ya? Ya. Y en las polares no se necesita. Creo que solamente se agregan. Ya, creo que si juntamos tu respuesta con la respuesta que acaba de dar, oh, Maite, Parece que creo. Débora igual dijo que, por ejemplo, las apolares están como súper bien distribuidas. Por ejemplo, tenemos al centro un átomo de carbono y a dos lados los átomos de oxígeno, entonces son como simétricas. En Ya, cambio, las ya, polares súper bien, súper bien. como que, por ejemplo, están como un átomo muy pequeñito que es el átomo de hidrógeno, que un neutrón, un electrón, ¿cómo eran los positivos? Bueno, y al otro Ya, lado, espera, por ejemplo, espera. tenemos el flúor, que es una molécula más grande, que Ya, está... es más pequeño el flúor, pero vamos acomodando. Primero, aquí solamente estamos viendo elementos. No nos podemos ir hacia electrones, todavía no llegamos a esa parte. Entonces estamos en elementos grandes, ¿ya? Grande, es chico, pero estamos en elementos, no en electrones. Segundo, lo que decía la primera compañera es como hacia dónde van. Las rayas que son así, líneas solamente son enlaces, pero estas flechitas representan vectores. No sé si se acuerdan que yo les había dicho la semana pasada que para esta parte se ocupaban vectores. Sí, súper simple, no hay que ser bueno en física para esto. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven, los vectores tienen distintas orientaciones, porque un vector define una posición también. ¿Ya? Y como dijo la compañera Julián y la compañera Débora, todo esto se define en cuanto a distribución de componentes dentro del elemento y electronegatividad. Por ejemplo, aquí tenemos vectores. Si los vectores van hacia direcciones opuestas, tienen un valor de 0. Entonces, si nos devolvemos, vemos que una molécula que no tiene ninguna posición, o sea, los vectores se anularon, van a ser apolares. Aquí no se arman polos. Si todos los vectores se anulan entre sí, como en esta molécula, también tenemos una molécula polar. Pero si no se anulan, porque por ejemplo acá tenemos estos dos que van hacia esta posición y este otro que se fue hacia otra posición, por tanto aquí no se anulan los vectores y eso significa que tenemos una generación de un polo con cierta carga. Ya, es un poco enredado de ver los vectores, ¿no es cierto? Entonces, si también lo puedo asociar a la electronegatividad, ¿qué puedo usar para saber si es que mi molécula es polar o no polar en la prueba y en la vida? ¿Qué se les ocurre? ¿Ya? Es algo muy fácil, nadie lo pesca en general, pero es una de las bases de la química. ¿Qué se les ocurre? los tipos de enlace. ¿Ya? ¿Ya? Pero maya, porque son vectores, son vectores. Entonces, si yo necesito saber que son opuestos, ¿qué se les ocurre que puedo usar para saber qué tan electronegativo, por ejemplo, es un elemento con respecto al otro? ¿Ya? No, no. Ya, una más y si no, vamos nomás. Ya, sí, sí son las cargas, pero sí, sí son los polos, pero ya, vamos a avanzar.
La tabla periódica. La tabla periódica nos dice qué tan electronegativa es una molécula. Y si yo mezclo una molécula muy electronegativa con una muy electroafino, muy poco electronegativa, voy a tener sí o sí formación de polos. ¿Por qué? Porque una molécula electronegativa necesita muchos electrones, entonces cuando se junte con esta, le va a robar los electrones y se va a generar un polo negativo y al otro lado un polo positivo. Entonces, a pesar de que es importante que sepan los de los vectores, cuando ustedes le entreguen la PAES, aparece una tabla periódica y ustedes solamente mirando la distancia, o sea, mientras más alejados estén los distintos elementos, más posible es que generen enlaces polares. Propiedades de la materia. Es como la base de todo lo que se utiliza en química. Estamos viendo enlaces intermoleculares hoy día. Ya, entonces, viendo esta tabla, la tabla periódica, la electronegatividad, esto es un adelanto de la materia, lo vamos a ver de nuevo cuando veamos tabla periódica. Aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Eso significa que aquí están los elementos más electronegativos y acá abajo los menos electronegativos. Entonces, si yo mezclo estos elementos, por ejemplo, el flúor, que es el elemento más electronegativo porque es muy pequeño, entonces requiere espacio para distribuirse, con el francio, que no tiene básicamente ganas de robar ningún electrón, va a generar polos sí o sí. Pero, por ejemplo, si yo mezclo estos dos, el cobre con el níquel, ¿voy a generar una molécula con polos? Yo creo que no, porque como tienen una electronegatividad parecida, muy similar, no, ninguno le va a querer robar un electrón al otro. Súper bien. Y si le tienen una muy igual, significa que esos vectores se repelen. Acuérdense que iguales se repelen, entonces no van a generar polos. Y opuestos se atraen, entonces sí generan polo porque pelean por los electrones. ¿Entendieron un poquito esto? Es bien como conceptual, por eso yo entiendo que esta clase es un poquito difícil, la de hoy. Entonces, la electronegatividad es solamente la capacidad que tiene un elemento para atraer elementos o sea, electrones, perdón, de otro elemento y así formar enlaces. Y mientras más electronegativo es, más va a robar electrones. Entonces, imagínense, si esta mano quiere robar electrones y esta no, sabemos que cada átomo tiene electrones y protones, ¿no es cierto? Carga negativa y carga positiva. Si esta mano me roba la carga negativa, ¿qué va a quedar acá? Se lleva los electrones un poco más hacia su lado y genera un enlace. ¿Qué va a quedar acá? ¿Más carga negativa, carga positiva o nada? ¿Qué queda? ¿Carga positiva? Carga positiva, ¿no es cierto? Y si queda carga positiva y acá negativa, voy a formar polos. Un polo negativo y un polo positivo. Eso es electronegatividad y a eso se refiere con la formación de dipolos. Profe, una acotación, o sea, sin, quizás no tienen nada que ver, o quizás No, sí, dale. están enlazados, que por ejemplo, como los polos opuestos se atraen, es más que nada para complementar y hacer generar el gas noble, el que es el máximo, que es donde está el helio, el argón y todas esas cosas, ¿no? No, O no, porque o estoy, es que, por ejemplo, a mí me lo habían dicho que era, por ejemplo, cuando una se junta no sé, po, una de las, casi de las penúltimas líneas, de ¿ya? las de arriba, por ejemplo, el flúor, ¿Ya? con, no sé, po, con el helio es la para juntar o aproximar más que nada para un gas noble. Ya. No, esto es un adelanto, eso sí, porque vamos a ver todo eso. Los gases nobles tienen todos los espacios ocupados para electrones. Entonces, como tienen todos los espacios ocupados, no necesitan formar enlace. Entonces, por eso Profe, se dice que mientras más se acerca a la cantidad de enlaces que todos los elementos deberían tener, más se parecen a los elementos ideales. Pero los ideales no se mezclan, no reaccionan con nada, porque están completos. Cada Ah, no, pues elemento tiene un claro, máximo de electrones. claro, pero a lo que Eso me es lo único. refiero, Dígame. a lo que me refería era eso, pues que por ejemplo trataban de complementar para tratar o aproximarse al gas noble. Ah, claro, sí, sí, sí. Por eso se A eso es lo generan que me enlaces, estaba dando a como, entender. sí, ya a ver si te entiendo, sí. Para eso tratan de enlazarse, como para cumplir con la cantidad de electrones que deben tener según su configuración electrónica para estar más estable. Ya, hay un niño que dijo algo. sí, profe, por ejemplo, ay, que no veo muy bien.
el que está al lado del león, ¿cómo se llama? ¿Del Por que ejemplo, dijiste? al lado del león, el circulito verde que tiene, ¿cómo se llama El ese elemento? flúor. Disculpe. El flúor. Flúor. Entonces, el flúor es capaz de, pucha, a lo mejor me estoy adelantando un poquito en la materia, captar electrones hasta completar lo que es la configuración electrónica de los átomos de valencia, ¿no? Del Sí, sí, SPDF, hasta sí, ahí, ya, sí, para extender, para no pasarme más para allá. sí. Pero eso lo vamos a ver con harta calma, porque también es como bien abstracto, pero sí. Y en el flúor se mezclan más cosas, por eso cuando lleguemos a la parte de tabla periódica, pero yo siento que para ver lo de los enlaces se necesita entender este concepto de electronegatividad. ¿Por qué? Porque más allá de vectores y todo lo que se requiere para formar polos, cuando ustedes estén revisando su prueba, les entregan una tabla periódica. Entonces, solamente viendo eso pueden saber el tipo de enlace que forma. Ya. Las primeras fuerzas entonces son dipolo-dipolo. Estas se van a dar entre moléculas con dipolos permanentes, o sea, solo con moléculas polares. ¿Con cuáles moléculas? Con moléculas que está formado por componentes, elementos con alta electronegatividad y con baja electronegatividad. Ya un elemento con alta y una con baja, tenemos moléculas polares. ¿Y por qué se mezclan dos elementos polares? Porque vean, esto es lo que pasa. Una región se queda con carga negativa porque es la que roba o acerca más hacia ella los electrones. Aquí hay una formación de enlace. Y ese enlace significa que los electrones de ambos elementos se pueden mover en toda la molécula. El elemento más electronegativo tira los electrones más hacia su lado. Entonces, genera una carga positiva en esta región, a pesar de que igual hay electrones dando vuelta por ahí, que prefieren estar más cerca del elemento electronegativo. Entonces, si yo tengo dos moléculas de esto y tienen esta carga que se forma por este polo, ¿qué va a pasar si se acercan dos moléculas así? ¿Qué se les ocurre? Profe, no escuché, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Si se mezclan dos moléculas que tienen estos dipolos, una molécula que tiene el dipolo positivo con un negativo, con otra molécula que tenga estos dos dipolos, ¿qué va a pasar? ¿Se juntan y por qué lado se juntan? Por el opuesto, súper bien. La región positiva se va a unir a otra molécula a través de su región negativa. ¿Ven? Acá tengo en rojo el negativo y en celeste el positivo. Y si ven estas interacciones dipolo-dipolo, el azulito se mezcla con el rojito, se une al rojo, a otra molécula, y así sucesivamente. ¿Se entiende el dipolo-dipolo? ¿Sí? ¿Sí? Súper. Entonces sí, acuérdense que si alguien no está entendiendo, tiene que ir avisando. Ya, esta es la más fácil, por la fuerza electrostática. Me imagino que todos hicieron el experimento ese donde tienen un globo, le hacen así, después se lo pasan en la cabeza y se levanta el pelo, ¿sí? Esa es fuerza electrostática. ¿En qué se basa? En la diferencia entre las fuerzas o entre las cargas, ¿ya? Porque acuérdense que todo esto es en función de vectores. Ah, pero se lo pueden hacer en los brazos, pues igual les levantan los pelitos del brazo. Entonces, ¿a qué se refiere con fuerza electrostática? Cargas opuestas se van a atraer, cargas iguales se van a repeler. La fuerza electrostática, como se basa solamente en carga y no en formación de enlace, se rompe fácilmente. ¿Ya? Por ejemplo, las proteínas tienen distintos aminoácidos, que lo van a ver en biología, y los aminoácidos, hay unos grupos de aminoácidos con carga positiva y otros con carga negativa. Todos los pliegues que van teniendo las proteínas son porque o hay cargas opuestas que se están atrayendo, o hay cargas opuestas que se están atrayendo, o hay cargas iguales que se repelen. O sea, en las zonas donde se repele la proteína, esto es un ejemplo de una proteína, se empieza a abrir y en donde se atraen se empieza a comprimir. ¿Entendemos toda la fuerza electrostática?
Si ven, todas las fuerzas son básicamente lo mismo, solo que se forman igual. La fuerza electrostática no formas un enlace, solamente tienes moléculas cargadas, pueden ser cationes, y se van a unir por atracción de carga, por positivo con negativo y negativo con positivo, pero no es tan fuerte porque no forman un enlace. Por eso cuando ustedes hacen ese ejercicio del globo con el pelo, se levanta, pero no se mantiene levantado todo el tiempo, se cae después de un tiempo. ¿Ahí sí? Entonces, si vamos avanzando ahora, vemos que hay algunas cargas, algunos enlaces que son más fuertes. ¿Por qué? Porque se unen con más fuerza, y otros que, como no son enlaces, sino que son interacciones solamente, son más débiles y se rompen más rápido. Ya, eso es importante, ténganlo en mente. En todas las diapos les puse harto escrito también para que puedan estudiar. Tenemos también las fuerzas ion-dipolos. Estas fuerzas van a ocurrir solamente entre especies con carga. Las cargas similares se repelen y las opuestas se atraen. Esto puede pasar cuando tenemos una molécula con carga que se une a otra molécula que no tiene carga y genera un dipolo en esta molécula. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con los imanes. Cuando ustedes atraen algo con un imán, están generando una carga alrededor de ese imán, entonces en la otra esquina queda opuesto, o lo que pasa con las pilas. Esto también es bien parecido, ion dipolo inducido. Yo tengo un ion, ¿saben lo que es un ion? Una molécula que ha perdido electrones y ha quedado con carga positiva, ¿o no? Sí, o negativa. Ah, no, o negativa, claro. Sí, un ion es una molécula que capturó electrones o perdió electrones, entonces queda como catión, o sea, con carga positiva, perdió electrones, o anión, ganó electrones, carga negativa. ¿Ya? Eso es un ion. Un átomo, un elemento con carga positiva y negativa. Entonces, si yo tengo un ion y tengo una molécula sin polo, sin carga, el ion puede ejercer fuerza sobre esa molécula, atraer electrones o repeler electrones según el tipo de ion que sea, y va a generar obligatoriamente un dipolo en la molécula que antes no tenía dipolo. ¿Por qué? Simplemente porque se le acercó a tratar de robar electrones o compartir electrones. ¿Ya? Esto, por ejemplo, es la base de el por qué nosotros podemos mover oxígeno en la hemoglobina. Es por ion dipolo inducido. El hierro de la hemoglobina genera un dipolo inducido y puede llevarse el oxígeno. ¿Todo bien acá? ¿Se entiende? ¿Lo entiendan? Sí, en este te generas polo, pero tú estás obligando, porque en todos los otros que se veía, o habían carga en las dos moléculas, o donde eran tan electronegativas, se generaba sí o sí un polo. Pero acá una molécula con carga va y obliga básicamente a una molécula que no tenía carga a que se genere polo. Por ejemplo, vean acá. Acá tengo un imán, que básicamente es el mismo funcionamiento de una pila, un extremo positivo, un extremo negativo. Y tengo una molécula sin polo. Si yo lo acerco al polo positivo del imán, se va a acercar el polo negativo de esta molécula. Y al polo negativo del imán, no, esto no se llama imán, no me acuerdo, sí, imán, se le va a acercar el polo positivo. Entonces, como el imán está obligando a separar, a dejar carga negativa a un lado y carga positiva a otro lado, obligó a esta molécula que era apolar a ser polar. ¿Se entiende ahí? ¿Entiende, Constanza? ¿Sí? Ya, súper. Y esta, pensé que le había puesto ahí un mensaje. Son las interacciones hidrofóbicas. Esta es la membrana plasmática, me imagino que todos lo han visto en biología. Es la membrana que está en todas las células. Y las interacciones hidrofóbicas ocurre porque tenemos distintas moléculas, que en este caso son los fosfolípidos, que en la misma molécula tienen una región que es hidrofóbica y una región que es hidrofílica. ¿Se acuerdan a qué se refiere con hidrofóbico y hidrofílico?
Sí, profesora, a la afinidad que tienen con el agua. Súper La bien, hidrofóbica repelen el agua y la hidrófila atraen, interactúan bien con el agua. súper bien. Entonces, ¿qué hacen en la bicapa lipídica? Las regiones hidrofóbicas se unen entre sí para no tener contacto con el agua y las regiones hidrofílicas están hacia afuera en contacto con el medio. Entonces, a eso se refiere con interacción hidrofóbica. Ya, y ahora pensándolo, si tenemos moléculas que son polares y moléculas apolares, ¿qué tipo de molécula tendría que haber en la región hidrofílica y cuál tendría que haber en la hidrofóbica? En la hidrofílica tiene que tener interacción con el agua. Entonces, ¿qué tipo de molécula tendría que haber? ¿Polar o apolar? Sí, está bien, Matías, está bien, Matías. Hidrofóbica polar. ¿Y en la hidrofílica cuál tendría que haber? ¿A volar? Polar, porque el agua es polar también. Entonces, acuérdense que en todo en química y en la vida, iguales se atraen, diferentes opuestos se atraen y los iguales se repelen. Pero si yo tengo algo que es apolar, no puede generar enlace con el agua. Entonces no va a estar en contacto con el agua y si yo tengo algo polar, va a estar en contacto con el agua. ¿Por qué? Porque puede generar interacción, va a ser más estable. Muy bien, Matías. Ya voy a ir avanzando y nos vamos a devolver si es que alguien tiene más dudas. Entonces, esto ya lo habíamos conversado. Los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. En sólido tenemos las moléculas ordenadas, estructuradas. En líquidos están un poquito más separadas, no están tan ordenadas. Y en gaseosos hay mayor distancia entre ellas. Entonces, si tenemos estos tres tipos de materia, ¿qué tipo de enlace ustedes creen que hay en el sólido? ¿Enlaces fuertes o enlaces débiles? El agua es polar. Fuerte, súper bien. ¿Y en gaseoso hay enlaces? Ya. Esto siempre lo pregunto porque en general dicen que en sólido hay fuertes y en gaseosos no. Sí, el agua siempre es polar. No siempre genera enlaces, pero siempre es polar. ¿Por qué? Porque genera más enlaces de puentes de hidrógenos cuando es solamente agua. Exacto. En el gaseoso tenemos enlaces, pero se rompen y se arman súper rápido porque no son estables. Pero siempre hay enlaces, porque si no hubiera un enlace no tendríamos una materia, tendríamos elementos sueltos. ¿Ya? Eso quiero que también les quede como claro. Ya. Les voy a dar un par de conceptos ahora que es importante que conozcamos para todo lo que viene más adelante. La presión atmosférica. La presión atmosférica, en sencillo, es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie. Cuando digo la superficie es la superficie terrestre, la superficie del cuerpo de ustedes, la superficie del agua, la superficie que hay en el vacío, que también es superficie, cualquier superficie que se ve bajo el aire o se ve como rodeado de aire, está sometida a la presión atmosférica. Pero tenemos diferencias entre las presiones absolutas y la manométrica. Tenemos diferencias en medidas. Va a diferir, por ejemplo, la presión cuando yo la mido en el vacío del espacio, la presión cuando yo la mido bajo el agua, la presión que yo la mido al nivel del mar, si la mido en el núcleo interno de la Tierra, si la mido aquí en la Tierra o la mido en una capa más lejana de la atmósfera. ¿Por qué creen que hay diferencia en eso? Me imagino que por la cantidad de masa que tiene que estar ejerciendo la presión sobre el objeto, ¿Ya? la La fuerza Tierra. va a diferir según dónde yo esté presionando, ¿no es cierto? Voy a necesitar menos fuerza. Sí, sí, las moléculas interactúan diferente dependiendo de la presión. Entonces, por ejemplo, si yo estoy a nivel del mar, tengo una presión alta, pero imaginémonos, si yo estoy parada afuera de mi casa, yo vivo en Valparaíso, yo estoy parada en Valparaíso y alguien está parado en Salvador. No sé si conocen Salvador, que es un cerro que está, o sea, está a lo alto en la tercera región. ¿Me va a llegar voy a sentir yo la misma presión atmosférica en ambas partes?
No, no. No, ¿no es cierto? No sé si han escuchado eso de que dicen que los futbolistas nortinos, donde están en más altura, aguantan mucho más fuerte la presión, tienen como mayor respiración y todo. Y claro, es porque mientras más alto el punto, la presión es más baja, entonces se acostumbran a trabajar en condiciones un poco más difíciles. Exacto. ¿Por qué también? Porque mientras más subo, menos aire hay también, entonces la fuerza de la presión es más baja. Por eso corren, pero como muy, muy, muy bien los futbolistas. Ya. Segundo concepto. Apliquemos la presión. Si yo tengo un frasquito con un líquido y un gas, tengo aquí una tapa y aprieto. Si yo aprieto, estoy ejerciendo más o menos presión sobre este gas y la relación que va a tener con el líquido. ¿Qué me dicen? ¿Estoy aumentando la presión? ¿Estoy ejerciendo más presión o menos? Más presión, ¿no es cierto? Estoy ejerciendo más fuerza, entonces hay más presión. Exacto. Veamos acá el dibujo. Aquí tengo mucho más espacio donde las moléculas gaseosas se mueven y disfrutan sus vías sueltas. Y otras se relacionaron y armaron enlaces con el líquido. Acá que tengo menos espacio. ¿En cuál de estos dos es más probable que se formen enlaces entre el gas y el líquido? En la segunda opción, profesora, ¿tiene En la como más segunda, ¿no probabilidad? es cierto? ¿Por qué? Porque si estoy ejerciendo más presión, las moléculas van a empezar a moverse con más fuerza en un menor espacio y si eso pasa, van a chocar más con este líquido. La mitad de los enlaces se da por choques efectivos. ¿Qué significa esto? Que como en la vida, cuando uno choca con alguien y se conoce, puede que pase algo. Si nunca conociste a esa persona o este elemento a otro elemento, no va a pasar nada. Acá las moléculas están en el gas moviéndose sola con espacio, no conocen el agua, no van a relacionarse con ella. Pero acá donde están obligadas por el espacio y por la presión a chocar y a conocer el líquido, es más probable que se genere un enlace. ¿Se entiende? ¿Sí? Es lo mismo ustedes son amigos de la gente que los conoce. Si no conocieran a alguien, no pueden ser amigos de esas personas. Aquí es lo mismo. El gas no se une con el agua acá, ¿por qué? Porque no la conoce. Pero cuando aumento la presión, los obligo a conocerse, básicamente los invito a la casa para que se vean, chocan, conversan, se conocen y se arman enlaces. ¿Ya? Ese es el efecto de la presión. La temperatura se las puse muy sencillo en física, que es una magnitud que se usa para medir la energía cinética de un sistema termodinámico. ¿Cómo explicamos esto? Si usted va caminando de su casa al supermercado, ¿le va a dar un poquito de calor? Sí, porque generó un movimiento, hizo un ejercicio. Pero si usted se va corriendo al máximo que pueda, ¿va a tener más calor o menos calor? Sí. Si usted se va corriendo va a tener más calor, ¿no es cierto? A eso se refiere con la energía cinética, es la energía del movimiento. Mientras más se mueven las moléculas, mientras más se mueven los átomos de una solución, de una persona, de lo que sea, más temperatura va a haber en su cuerpo, porque es la expresión del movimiento de las moléculas. ¿Ya? ¿Todos claros ahí? Ya, hay hartos que están callados hace mucho rato. ¿Qué está pasando? ¿Se perdieron? ¿Se fueron a comer algo? Conversen, chiquillos, avísenme si van entendiendo o no, porque así yo también sé si qué les falta, qué necesitan, a qué nos podemos devolver. Ya, ahora hablemos de un Entiende, par profe. de... Sí, ya. Hagamos un par de propiedades macroscópicas. Punto de ebullición. Una manera de ver los puntos de ebullición, fusión, fisión y todos los puntos es cuando se ve un cambio de estado. Ebullición es cuando pasamos de líquido a gaseoso. ¿Ya? Eso es lo que yo veo... Ah, súper bien, Agar. Eso es lo que yo veo a nivel macroscópico. O sea, yo puedo ver que cuando pongo a hervir, no sé, agua en una olla, el agua disminuye de volumen. ¿Por qué? Porque se fue como gas. ¿Ya? Esto pasa cuando la presión del vapor del agua es igual a la presión atmosférica del gas. Por eso el agua ebulle. Porque la presión que hay en el líquido se iguala con la presión atmosférica, entonces
se va hacia la presión atmosférica. ¿Ven? Uno ve algo muy... Ah, lo siento, Luna. Profe, Ebullición y evaporación es lo mismo. Dígame. y el proceso de ebullición, o sea, por ejemplo, el agua, a medida que va hirviendo, como la de abajo sube o algo así. Ah, es que hay un punto. Porque pongan, no pongan, pero si ustedes ponen a hervir agua sola, si ustedes ponen a hervir, no sé, Coca-Cola, ponen a hervir leche con chocolate, todos va a llegar un punto donde sale la primera burbuja. No sé si ustedes han cocinado, han visto eso, sale la primera burbuja. Cuando sale la primera burbuja es porque ya alcanzamos el punto de ebullición. La temperatura ya es suficiente como para que la presión dentro de ese líquido, porque hay una presión dentro de ese líquido por todas las moléculas moviéndose. Las moléculas moviéndose ejercen presión también dentro de ese líquido. Cuando ya es demasiada la presión que hay dentro de ese líquido, se va a igualar a la presión atmosférica. Y cuando se iguala, ya no está como líquido, porque como está exactamente igual a la atmosférica y la presión atmosférica es un gas, se va hacia gas. Para el agua es 100, para el etanol puede ser, no sé, 15. Cada líquido va a tener su propio punto de ebullición. Cuando se alcance ese punto de ebullición, capa por capa va subiendo. Si ustedes ven, cuando ustedes hierven agua, no se va el agua completamente, onda, no hierve y al segundo todo el agua se ebulló. Es capa por capa. La capa que está más arriba es la primera en igualarse con la presión atmosférica, esa se va y se va como descapando como una cebolla. Es que la destilación es un proceso para separar, no es una propiedad de la materia. La destilación usa la propiedad de la materia para poder separar distintas sustancias. Sí, muy bien. Ya, claros entonces con el punto de ebullición. ¿Ven cómo acá empieza a mezclarse todo? Aquí metemos presión, metemos moléculas moviéndose y metemos fuerzas intermoleculares. Si yo tengo, ¿de qué va a depender el punto de ebullición? Si yo tengo fuerzas intermoleculares muy fuertes, valga la redundancia, va a ser más difícil alcanzar el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque si son muy fuertes se va a demorar más en romperse. Si yo tengo puentes de hidrógeno, que es una fuerza molecular básicamente sin energía, un grado mínimo de calor y se va a ebullir inmediatamente. Tengo ejemplos de eso más ratito. Y acá les muestro, por ejemplo, pues ven el punto de ebullición cambia según donde uno lo mida. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica cambia. Entonces, a pesar de que el agua teóricamente siempre a los 100 grados Celsius ebulle, va a depender de dónde lo mida. A nivel del mar, 100 grados Celsius. En Ciudad de México, 92. En el Monte Everest, 75. ¿Cuál de estos tres la presión es más baja? Hay menos presión atmosférica. ¿En cuál de estos tres? En- ¿En cuál? ¿En el Everest, profe? En el Everest, ¿no es cierto? ¿Por qué lo sé? Porque se alcanza la ebullición a una temperatura más baja. Eso significa que tengo una menor presión. ¿Y por qué tengo una menor presión? Porque estoy a más altura, hay menos aire que ejerce una fuerza. Ya, y acá les dejo un ayuda a memoria de la energía. El enlace entre dos iones, el enlace entre los hidrógenos, el ion dipolo, dipolo-dipolo, dipolo inducido y las fuerzas de dispersión, que son las fuerzas electrostáticas también. Entonces, si yo tengo este tipo de enlace, es mucho más probable que tenga un mayor punto de ebullición. Los puentes de hidrógeno, chicos, no son tan fuertes por sí solos. ¿Por qué tienen más energía? Porque son miles. El mar no se evapora. ¿Por qué? Porque donde hay tanta agua se forman y se rompen constantemente los enlaces de hidrógeno. Entonces ahí básicamente es la cantidad por sobre la calidad. Tengo tantos enlaces de hidrógeno que en conjunto tienen más energía que si yo tuviera otro tipo de enlace. Y aquí les dejo los que mayormente están. En sólidos generalmente tenemos enlaces ion-ion. En los gaseosos tenemos fuerzas de London, que se forman y rompen al mirarlos básicamente. Y en líquidos tendremos a tener generalmente los dipolos-dipolos y los puentes de hidrógeno. Les dejo acá
Ayúdame, memoria. Ya. Hablemos entonces del efecto de la temperatura en las fuerzas intermoleculares. Todos ustedes me imagino han comido alguna vez tallarines con pollo. ¿Cómo es el tallarín antes de cocinarlo? Duro, duro. Durito, ¿no es cierto? Está duro, crudo. Y el pollo al revés, está mucho más crudo, ¿no es cierto? Más blandito y después se ve ya cocinado. Pero enfoquémonos en el tallarín. Durito el tallarín. Lo pongo en agua hirviendo, un poquito de sal, hierve y cambia su forma, ¿no es cierto? Y se pone así todo blandito y fácil de comer. ¿Qué creen que le pasa al tallarín? ¿Qué fuerzas intermoleculares debe tener? Se rompe, ¿no es cierto? ¿Y por qué se rompe? ¿Qué tipo de energía creen que es la que hay que está haciendo que se ablande? Si yo lo pongo en agua caliente, ya tengo energía calórica súper bien, cinética súper bien. El aumento de la energía cinética es el principal encargado de romper enlaces. Las fuerzas intermoleculares tienden a romperse porque aumentó la energía cinética. Súper bien, muy bien, Matías. Aquí les tengo otro ejemplo, la temperatura de fusión es cuando pasamos de sólido a líquido, ¿ya? Esto siempre es a presión atmosférica normal, y cuando hablamos de presión atmosférica normal es presión al nivel del mar. También me voy a saltar este un poquito. Ya. La masa. La masa indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿ya? Un cuerpo es una porción de materia que puede estar en estado sólido, líquido, gaseoso. Y en el sistema internacional nosotros medimos la masa a través de kilogramos, ¿ya? Cuando ustedes evalúan cuánto están masándose, ¿qué es lo que hacen? ¿Ven su masa o su peso? ¿La masa y el peso es lo mismo? No, pero no son lo mismo. ¿No son lo mismo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa es el volumen que puede tener un estado de la materia, y el peso viene siendo la atracción de la fuerza de gravedad que ejerce sobre la Tierra, que ejerce sobre el cuerpo. Eso es como la diferencia, ¿no? Sí, cercano. Bueno, está bien, la masa y el peso no es lo mismo. Ustedes masándose, van a obtener su peso básicamente, pero no, ustedes masándose obtienen su masa. Nosotros no nos pesamos, nos masamos. Ese es un mal concepto que que se usa constantemente. La masa es en kilogramos, ¿ya? El peso no es en kilogramos, porque la masa es la cantidad de materia y la cantidad de materia se mantiene invariable en la vida, a menos que ustedes pierdan unos kilos o ganen unos kilos, pero se mantiene en un periodo de tiempo. En cambio, el peso es la acción que ejerce la fuerza de la gravedad sobre el cuerpo. Entonces aquí, por ejemplo, este astronauta masa 120 kilos en la Luna y 120 kilos en la Tierra. ¿Por qué? Porque 120 kilos es la cantidad de materia que tiene el cuerpo de ese astronauta. Pero su peso va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la gravedad en la Tierra es más fuerte que la gravedad en la Luna. Entonces, en la Luna, su peso son 200 newton y en la Tierra son 1200 newton. Entonces, ustedes siempre se masan, no se pesan. Que si se pesan, están pesándose en distintos lugares de la Tierra y del mundo y del espacio. Masaríamos lo mismo, solo que tú te vas a sentir más liviano. No sé si han visto eso, han visto los videos el hombre llegando a la Tierra donde como que flota. Y claro, es porque la gravedad que está ejercida sobre su cuerpo es mucho menor, entonces es más liviano a pesar de tener la misma masa, porque hay menos fuerza sobre su cuerpo. Ya, el volumen es la forma que adopta la materia cuando está en estado líquido, ¿ya? Y se va a dar por el recipiente que lo contenga. La densidad es la masa de un cuerpo por unidad de volumen. Ya, y nos queda poquito tiempo, así que voy a hacer este ejercicio. Aquí tenemos un vaso con café.
Agua tibia, ven que empieza a verse un poquito más oscuro. Agua fría, básicamente no se disuelve. ¿Por qué creen que el café se tiene que preparar en agua caliente y no en agua fría? El tecito, ¿por qué lo tengo que preparar en agua caliente y en agua fría no pasa nada? ¿Qué es lo que estoy aplicando yo aquí? Lo que pasa es que la temperatura hace que aumenten la dispersión que va teniendo las moléculas, los elementos, y hacen que se agiten más. Entonces, como se produce un estado de agitación entre estas moléculas, hacen que se puedan solubilizar con mayor Súper bien, facilidad. súper bien. Cuando yo tengo un agua caliente, que es la razón por la que ustedes pueden poner una bolsita de té en el agua fría y les va a manchar, pero muy poquito, como decía Milleray y como decía Matías, está bien, necesitamos disolverlo y para eso hay que aumentar la fuerza cinética. Y una manera de aumentar la fuerza cinética es aumentando el calor. Si ustedes quieren gastar más energía, tienen que hacer ejercicio y cuando hacen ejercicio, su cuerpo se calienta. ¿Por qué? Porque sudan, porque se mueven. Lo que les pasa a su cuerpo es lo mismo que pasa acá. Aumenta la energía cinética. Y esto es lo mismo que conversábamos el otro día de solubilidad. No sé si se acuerdan que la sal se tiene que rodear por agua. Aquí, si yo tengo el agua caliente, es más probable que el agua se mueva alrededor de las moléculas de café y lo sea capaz de envolverlo y solubilizarlo. Si tengo el agua fría, cuesta mucho más que se mueva y todo el café que está acá arriba cuesta más que interaccione con el agua. Por eso no es capaz de envolverlo y solubilizarlo. Que es la misma razón por la que ustedes hacen los tallarines con agua caliente, el arroz con agua caliente, es para acelerar el proceso de cambio de materia a través del aumento de la energía cinética por el calor. ¿Ya? Porque si ustedes hacen tallarines con agua helada, van a lograrlo igual. En algún momento se va a poner flaquito, blandito el tallarín, pero se van a demorar una infinidad de tiempo. Entonces, esa es la razón por la que se requiere el agua caliente al cocinar o lo que sea. Ya, se los voy a dejar hasta ahí hoy. ¿Alguien se me perdió en alguna parte? ¿Alguien quiere que nos devolvamos en estos últimos minutos algo que los haya enredado? ¿Alguien quiere dar una sugerencia de qué es lo que quieren como extra esta semana? Profesora, disculpe, es mi primera clase, entonces mi duda es, por ejemplo, yo, por ejemplo, estudié en un liceo técnico profesional, entonces Ya, yo no tuviste química. tuve química solamente primero y segundo medio, entonces como para poder como, no sé cómo qué será hasta dónde usted pueda que llegue, no sé, se avance más de lo que yo debería dar para la prueba, o pucha, la verdad como que no me estoy explicando muy bien, pero No, sí te en entiendo. otras, ¿Quieres saber si cuánto es lo que necesitas para tu prueba? Porque tú vas a dar la de técnico claro, profesional. claro, esa es la que voy a dar yo, esa es la que se me va a hacer como un poquito más sencilla. Ya. En la página de química, en el Schoology, ¿Ya? están los temarios. Y tenemos separado temario por intensivo, por país invierno, por menciones. Y si es que no está lo de cuál es la materia que entra para técnico profesional, si quieres puedo revisarla y agregarla, pero si mal no recuerdo, la única diferencia que tiene el técnico profesional es las menciones. Tienen menos mención, pero la base es la misma, que es todo esto. Ah, ya, profesora, me quedo más tranquila entonces. Sí, pero lo voy a revisar igual para que no esté viendo cosas de más. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Y al final de la clase se sube esto, se sube el video y además se sube un material extra para que ustedes tengan para estudiar. Entonces les pregunto qué es lo que quieren. ¿Quieren otro glosario? ¿Quieren un par de ejercicios? ¿Quieren videos que muestren alguna, no sé, las interacciones, por ejemplo? Y así en este yo también creo que sería mejor como un video o algo con los enlaces más lentitos, ¿no es cierto? Porque ejercicio en esto, en realidad es bien difícil hacer ejercicio para esta materia porque es fundamento de lo que requieren, no es como algo que se ejercite básicamente. Ya.
¿Alguien tiene alguna duda en estos 2 minutos? ¿Sirvió? Ese mismo glosario pueden usarlo de base y ir poniendo más información ahí constantemente. Después, cuando ya tengamos química orgánica, necesitan armarse un glosario, entonces igual es bueno que vayan teniendo eso anotadito, archivadito. Pásenlo en limpio, escribir sirve mucho para poder memorizar cosas. ¡Ah, qué bueno! Esa es la idea, que aprovechen así el glosario. Me alegro mucho, Julián, que estuviste agregando más cositas. Eso es lo que les digo, aquí es bueno que vayan teniendo su resumen y revisando porque toda la materia es adicional. Todo se va agregando. Ya, ¿alguna duda, algo? Les voy a subir un video de los enlaces. Pero no se preocupen que cuando veamos tabla periódica todo esto va a quedar más aplicable. Sí, las ayudantías son todo materia extra, información extra, guías extras, pequeños ensayos. Mi única recomendación es que aunque sea poquito traten de ir estudiando toda la semana. En especial los que van a dar la paz de invierno para que no se les junte todo. Ya, pues chiquillos, estuvieron más calladitos esta clase. Yo sé que es bien pesada. La siguiente va a estar más entretenida. Y ya vamos a llegar a mis partes favoritas, que son mucho más cálculos y aplicación. Así que espero que hayan entendido de verdad. No se queden con duda, que nadie los va a retar si no entienden o están perdidos. Y nos vemos entonces la próxima semana. ¿Ya? Déjenme mensajes si estudian y están con dudas. Yo reviso toda la semana Schoology. Si a alguno le surge una duda, pónganla. Siempre estoy revisando. ¿Ya? Y estudiamos para que les vaya bien.